Cada uno de nosotros, tú y yo, hemos sido golpeados por las tormentas de la vida de una manera u otra. Nadie puede decir aquí que jamás ha experimentado una tormenta, que no sabe lo que quiere decir una tormenta, un problema en su vida. Cada uno de nosotros hemos vivido de una manera u otra, en diferentes dimensiones de la vida, pero hemos vivido tormentas que nos ha golpeado las alas, nos ha golpeado el deseo de seguir viviendo, nos ha golpeado el deseo de seguir adelante. He platicado con hombres de Dios donde están en el punto más crítico de su vida, que han contemplado no seguir adelante con su vida. Tan grave así es la tormenta que mucha gente llega a quitarse la vida. Usted puede hacer un estudio de gente que lo tiene todo y a la vez pierde su vida. Anoche miraba un programa de este chef, Tony, ¿cómo se llama, Lalo? ¿Anthony qué? Bourdain, el chef que murió hace el año pasado, ¿verdad? Es un hombre muy próspero que Dios lo estaba usando. No, Dios, bueno, no sé si era cristiano, pero él es muy famoso y estaba haciendo recorridos por todo el mundo y lo encuentran ahorcado en un hotel en depresión. Teniéndolo todo. Él no murió porque había un cáncer en su vida. Él no murió porque iba en un accidente de un avión, de un tren, de un carro. No, él murió porque él decidió quitarse la vida por la tormenta que estaba experimentando y solamente él lo sabía. Cuando caminas por las tormentas a solas, peligras. Las tormentas en sí fueron creadas por la misma naturaleza para ayudarte. Tu nave, tu barco va a pasar por las aguas, ese no es el problema. El problema no es que el barco esté sobre las aguas, es que las aguas entren al barco. Una vez que las aguas entren al barco, te van a hundir. Van a quitarte todo deseo de seguir adelante en la vida, en el cristianismo, en la iglesia, con tu familia, te van a hundir. Ahora, las tormentas que tenemos en la vida a veces son causadas por el diablo. Dije que a veces, porque todos culpamos. Ahora, todo lo malo se origina de lo malo del diablo, pero muchas veces culpamos al diablo por otras cosas, y ahorita voy a explicar este punto. Pero a veces culpamos al diablo, a veces son causadas que el diablo ve tu confesión de fe, ve que quieres servir al Señor, y como Él te escuchó, entonces Él va a empezar a atacar tu vida. Él las va a causar. Muchas tormentas vienen a tu vida, a la mía, porque el diablo está presente, y como sabe que le queda poco tiempo, está activo. Pero también otras veces son causadas tus tormentas por otras personas, porque hay gente a tu alrededor que no le caes bien, te tiene envidia, son celosas, son envidiosas. Dios te hizo guapo, hermoso, precioso, y a ellos les consume la envidia, porque hay muchas Betty feas en la vida. ¿Conoce a alguien que usted ha dicho, yo no sé por qué le caigo mal, nunca le he caído bien y nunca nos hemos tratado, pero yo sé que no la paso, que no me pasa y no me quiere, no me dirige, conoce, no lo voltea a ver? ¿Verdad que hay personas en su vida? Y tú dices, ¿qué le hice a esta persona? Y esas personas por envidia procuran siempre tu mal. Pero a veces las tormentas son causadas por uno mismo, porque tomamos decisiones sin consultar a Dios, en nuestra propia agenda. Simplemente no queremos escuchar, no queremos buscar a Dios. Escuchamos a la gente equivocada inclusive, y les hacemos caso y nos llegan a hundir el barco. Y cuando tú les pides un salvavidas, esa gente ya no está a tu alrededor. Pero esas decisiones las tomaste tú. Dice Primera de Abel 2:5, dime con quién andas, te diré quién eres. Porque a veces te juntas con gente que te dejas influenciar y tú tomas la decisión. Pero también hay tormentas que Dios permite en tu vida porque está tratando contigo.
Las tormentas vienen de diferentes fuentes, pero tienen un propósito en nuestras vidas. Puede ser que el diablo mismo las originó, puede ser que otras personas te tienen mala idea, puede ser que tú tomaste decisiones. No importa la fuente donde venga, Dios las va a usar, Dios las permite en tu vida, pero ¿para qué? Para cumplir su propósito en ti. Para cumplir tu propósito, su propósito en ti. Ahora, las tormentas de la vida nos revelan varias cosas, me revelan 5 de ellas. Cuando pasas por las tormentas de la vida, 5 cosas son reveladas. Número 1, las tormentas de la vida nos revelan la naturaleza de nuestra fe. Simplemente de mi fe, de tu fe. Estas tormentas dicen mucho sobre mi fe, sobre tu fe. ¿En quién verdad crees? Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Mucha gente que todavía tiene la fe de hace 20 años, pero no ha crecido en su fe. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una tormenta, en lugar de vencerla, en vez de superarla, en lugar de pasarla, retroceden. Retroceden, se esconden, huyen y no enfrentan. Entonces la fe no se refuerza. Cuando la fe no es puesta a fuego y no pasa por el fuego, no es vencedora. Por eso la tormenta revela la fe que tienes. La naturaleza de tu fe, de mi fe. Las tormentas de la vida nos revelan las siguientes cosas, que son la fuerza de mi compromiso. ¿Qué tan serio estoy en mi compromiso de la fe y con la vida, con todo lo que yo tengo, con lo que Dios me ha confiado? Aún con el trabajo, con tu empresa, con tu familia, con tu ministerio. Las tormentas revelan la fuerza de tu compromiso, porque amado, una cosa es decir lo que estás comprometido, otra cosa es hacerlo. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Y mucha gente lo dice, lo canta, lo confiesa, pero no lo hace. No lo vive, no lo aplica. Por eso mucha gente dice, amado, es que la verdad os hará libre. No, yo les dije la semana pasada, la verdad no te hace libre. El conocer la verdad te hace libre. El aplicar la verdad. Hay mucha gente que conoce la verdad, pero no es libre. Es conocer, es hacerla tuya, es tener una intimidad con la verdad de Dios y hacerla tuya, lo que te hace libre. Las tormentas de la vida, número 3, te revelan o nos revelan el nivel de mi madurez. Simplemente te hacen ver qué tan maduro estás. Hay mucha gente que tiene años en el Evangelio, pero no tienen la misma edad en su fe. Y tú te pones a pensar, ¿y por qué no ha crecido si ya tiene 20 años? ¿Por qué ha crecido si ya tiene 10 años? Y te admiras de una persona que tiene 3 años. Mira este hombre, cómo le cree a Dios. Mira lo que Dios está haciendo. Simplemente todos aquí, todos, cada uno de los que estamos aquí, tenemos la misma fe, la misma experiencia del poder de Dios, pero no tenemos la misma madurez. No tenemos la misma madurez. Y las tormentas revelan el nivel de mi madurez. ¿A quién estoy creyendo? ¿Cómo estoy aprendiendo? Porque cuando tú no aprendes a través de las tormentas de la vida, vuelves a repetir el examen. Tenemos que saber que tenemos que pasar una tormenta para enfrentarnos a la otra. Las tormentas de la vida nos revelan lo saludable de mi actitud. ¿Qué tan saludable estoy? Porque hay tormentas en la vida que te echan a perder la vida, que te hacen amargado. Te amargan la vida, te amargan tu actitud, te hacen un pesimista. Porque, amados, culpas a todo y todo lo que hay alrededor de tu vida. Pero hay gente que ha pasado que tú dices, ¿cómo le puede hacer? No entiendo a esta persona, o él o ella no se da cuenta por lo que está pasando y mira qué actitud tiene, mira qué fe tiene, mira que no ha de sentir. Inclusive estas personas te sorprenden, pero hay otras personas que también te sorprenden diciendo que no ha aprendido. Pensé que era más maduro que eso, pensé que era más positivo, que tenía más fe en Dios. Simplemente la tormenta revela lo saludable de tu actitud y la mía. Pero también las tormentas de la vida nos revelan la medida de mi disposición de ser enseñado. De la disposición, la medida de la disposición de ser enseñado. Y mire, de este punto es del que quiero hablarle. La medida de nuestra disposición de ser enseñado. ¿Qué es lo que aprendes cuando llegan las tormentas a la vida? ¿Qué estás aprendiendo? Porque mucha gente pasa la misma tormenta, tropieza con la misma piedra, se ahoga en las mismas aguas
Y no sale de lo mismo, porque no han aprendido. No han aprendido. Tenemos que aprender. Ahora, vámonos a la historia que voy a estar tocando el día de hoy. Es una historia interesante y la usé en la versión la nueva versión internacional. Mire la historia en Mateo. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Después voy a hablar de este punto. Es muy interesante este punto, lo que Jesús está haciendo cuando los discípulos se están enfrentando a una tormenta. Al anochecer estaba ahí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento les era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Quiero que escuche este cuadro. Después de orar, después de pasar en la madrugada, como a las 3, 4 de la mañana, Jesús decide encontrarse y alcanzar a sus discípulos. Aunque estaban ellos distantes de tierra, aún no habían llegado al otro lado donde Jesús los había enviado, por la tormenta misma, porque los vientos eran contrarios. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. En otras palabras, cuando el miedo empieza a invadir tu vida por causa de la tormenta, tú no ves las cosas como necesitas verlas. Las ves con exageración o no ves el cuadro completo. Ellos quedaron aterrados. Primero se sintió el temor en ellos. Quedaron aterrados y luego empiezan a decir, es un fantasma. Y luego dice aquí 3 palabras. ¿Gritaron de qué? Ahora, imagínense un poquito, estos discípulos con barba. Pedro ahí va entre ellos, en el barco, conocedor del mar, pescador. Gritaron. ¿Cómo grita usted? Ya, inclusive cuando llega a casa y su esposa está escondida detrás de la puerta y le da un susto, ¿verdad que ahí le sale el grito de hombre? ¡Ay! ¿Qué? Uno piensa que Pedro va a decir, un fantasma, ¡ay, qué miedo! ¡Hombre! Uno ni la voz, hasta la voz le cambia cuando grita y dice, ¿quién llegó aquí? ¿La comadre o quién? Ahora, imagínese, Pedro y muchas otras personas conocedores del mar. Por el temor empiezan a imaginarse un fantasma. Y empiezan a gritar. Mire el versículo 27. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense. Take it easy, man. Soy yo. No tengan miedo. ¿Qué es lo que causa que tus tormentas sean una exageración? El temor. Póngase a pensar. Por el temor que viene a nuestra vida, y ya les hablé del temor, exageramos las cosas. Exageramos las cosas. El temor causa que siempre nos vayamos a otro nivel de exageración. Y luego, miren lo que dice aquí en el versículo 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ahora, mire, ¿a quién se le ocurre estas cosas? A Pedro. Siempre Pedro. Ahora, acaba de gritar por miedo. Y el Señor dice, soy yo, soy Jesús. Soy Jesús. Bueno, si en verdad eres, manda que yo vaya a ti. Ahora, fíjese, Él no está ejercitando su fe. Él quiere ver a Jesús en obra, haciendo un milagro en Él. Si en verdad, porque Él no dijo, a ver, Señor, ayúdame en mi fe para ir a ti. No. Si en verdad eres, tú manda que yo vaya a ti. ¿Dónde ve usted la fe de Pedro? Todavía sigue el temor. Pero quiere una certeza que no es un fantasma, sino que es Jesús. Y Jesús le quiere comprobar a él, diciendo, ¿quieres saber que en verdad quién soy yo? Y que soy yo y no soy un fantasma. Pedro, ven, acércate. Miren lo que dice el siguiente versículo. Ven. En inglés dice, come over here. Porque es inglés sin barrera. ¿Okay? Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección de ¿qué? Caminó sobre el agua. Tenían miedo de ahogarse. Los vientos eran contrarios.
Pedro camina sobre el agua, pero lo que le ayudó a Pedro, aquí está la clave de este versículo. Pedro se sostuvo sobre el agua y caminó hacia Jesús porque iba en dirección ¿a quién? A Jesús. El problema de muchos de nosotros, cuando quitamos la vista, el desenfoque y la ponemos en las tormentas y nos olvidamos quién es el que nos está, que viene al encuentro nuestro, no vamos en dirección a Él, empezamos a tener más problemas. Empezamos a tener más problemas. Mira lo que dice aquí el versículo 30. Pero al sentir el viento fuerte, quiero que noten esto, al sentir, todo temor empieza por un presentimiento. Empezaron a sentir, ¿qué? El viento contrario. Empezaron a sentir estas cosas. Y mucha gente, ¿sabe por qué entra el miedo? Porque siente inseguridad. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? Y el temor empieza a invadir el corazón de ellos. Y estamos hablando de pescadores, gente experta, gente que sabe del mar. Es como un chef. Yo no sé quién aquí dice, bueno, Anabel, a ti te gusta cocinar, te encanta cocinar. Ana Lilia, a ti te gusta cocinar. A mí me gusta comer lo que ellos cocinan. Pero ahí le va. Imagínense, si son cocineros, ay, no tengo miedo de prender la estufa, porque sale llama de allí y me quema. No, eso no es miedo, eso no quiere hacer comida. Pero ya sería el colmo que un cocinero no quiera prender una estufa, que tiene la experiencia en cocinar, porque tiene miedo a prender la estufa o tiene miedo que les salga mal la comida. Ellos eran conocedores del mar y tuvieron miedo, sintieron miedo. Mire, sintieron, ¿por qué? Porque al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El temor que hundió a Pedro fue primero un sentimiento de inseguridad. Y comenzó a hundirse. Entonces, otra vez, ese es el segundo grito de Pedro. Y no crea que era de júbilo. A ver, grito de júbilo. No, hombre. No. Señor, que los burritos traigan más vitaminas. A ver, grito de júbilo. Ay. Ese es un grito de júbilo. Pero aquí fue otro grito, no de júbilo. Aquí fue un grito de desesperación, inclusive. Y gritó. ¿Qué fue lo que gritó? Aquí hay dos palabras. Miren, muy interesante lo que él gritó. Dice, Señor, sálvame. Ahora, fíjese, en ese grito hay una oración. Y no es la del Padre Nuestro. Pedro se estaba hundiendo. Hay mucha gente que me alega, es que para orar, cuando vayas a orar tienes que hincarte, tienes que postrarte. Yo entiendo todo eso, pero a la hora de los trancazos, ¿tú crees que tienes tiempo para orar y hincarte? Una vez una persona en la primera iglesia se fue de la iglesia porque a veces, ya ve cómo oramos ahorita que estábamos orando por la ofrenda y todos estaban sentaditos. Ni modo que Cristo no nos escuche porque nadie se quiso levantar. No, Cristo los escucha. Entienda eso, porque si usted dice, ahora yo entiendo, si puede postrarse, si puede hincarse, hágalo, pero hay situaciones que no puede hacerlo. O si usted dice, bueno, es que yo tengo que recitar el Padre Nuestro. Imagínese, Pedro hundiéndose y empieza, Padre Nuestro que estás en los cielos, cuando llega el santificado ya se hubiera ahogado. ¿Por qué? Porque no era tiempo para el Padre Nuestro, era una oración que estaba saliendo del corazón y estaba siendo conectada al corazón de Cristo. ¡Sálvame! Ahora, ahí le va. Si usted dice que son de los que cree que siempre tiene que estar hincado o postrado para orar, cuando vaya a tener un accidente, lo que usted va a tener que hacer en cámara lenta, ponerle un time out, y se detiene su accidente, usted se baja de su carro, se va a hincar, órele al Padre Nuestro, dure media hora ahí porque viene un accidente. Y luego se sube al carro y le dice, Señor, ya estoy listo, ya oré. ¿Usted cree que va a tener tiempo para hacer todo eso? Usted con el cinturón puesto y el carro en el aire, usted va a decir, sálvame. Ay, Dios mío, socórreme. ¿Usted cree que Dios no va a poder escuchar eso? Ahora, sí es importante,
Por eso sí tenemos que intencionar tener tiempo de oración donde podemos hincarnos, donde podemos orar, donde podemos consagrarnos, como Jesús lo hizo cuando se fue a la montaña. Cuando él recuerda que se fue a la montaña, que mandó a su discípulo, él hizo ese acto. Pero Pedro no tuvo tiempo de ir a la montaña aquí, porque se estaba hundiendo. Era una oración de desesperación. De esas que hacemos cuando tenemos hambre y vamos a comer. Y amados, ¿y tú pones a orar a un misionero? Y ora por todas las misiones y tú con hambre. No, hombre, ya media hora después, hasta el pollo que estaba ahí se levantó y se fue. ¿Qué? No, dice el pollo, no, yo creo que no me quieren, vámonos, se siente, vámonos. ¿Sabe cómo yo oro por los alimentos? Señor, gracias por estos alimentos que van para adentro. Amén, Padre. Pero le di gracias. Pero hay gente que ora aún por los alimentos. Hermanos, y piensa que está haciendo una vigilia, ya cálmense. No, hombre, yo ya detecto a gente que ora mucho y cuando estoy... No, ya yo oro. Rápido, ok. ¿Conoce a alguien así que se la pase? No. También que él esté a dieta y en ayunas, pero no quiere decir que todos estamos así. Sálvame. Mire el versículo 31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. O sea, lo exhortó, lo corrigió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Fíjese que no se calmó antes, hasta que Jesús entró al lugar donde ellos estaban. Ahora, te voy a dar 3 observaciones aquí de esta historia. La primera observación, todos tenemos tormentas en la vida. No hay nadie aquí que me pueda decir que no tiene ninguna tormenta o que nunca sabe lo que es la tormenta. Todos, aunque usted sea cristiano o no, todos tenemos tormentas. La diferencia del cristiano al no cristiano, ahí le va, es que tenemos a alguien con nosotros en las tormentas. El no cristiano no cuenta nada, por eso se quitan la vida. Si hay cristianos que amados, se retiran del Señor, se pierden su camino y llegan a cometer tonterías, pero amado, imagínese no tener a Cristo. Si teniendo a Cristo nos va a impedir, ahora no teniéndolo como el centro de nuestra vida. ¿Qué dice Mateo 5:45, la última parte? Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueve sobre justos e injustos. Para todos hay tormenta, para todos hay sol, para todos hay lluvia, a todos nos llueve. No importa si es justo o injusto. No solo quiero decirles eso. La segunda observación, algunas tormentas vienen porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Algunas tormentas nos llegan porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Un ejemplo de esto es Jonás. Usted conoce la historia, Dios lo estaba mandando a Nínive, ve, predica, y él no quiere ir a Nínive. ¿Y dónde agarra él? Él agarra y se va al crucero Carnival y empieza a buscar un boleto, porque dice la Biblia que bajó a Jope. Fíjese la desobediencia, bajó a Jope. Entra al barco y se va al fondo del barco, porque el boleto estaba bien barato y te mandaron allá al fondo, donde ven los pescados y todo por las ventanitas. ¿Okay? Okay. Estás abajo. Y luego viene la tormenta, encuentran a Jonás escondido y dicen, no, aviéntame, lo bajaron al mar. Fíjese, todo lo que hace la tormenta te va descendiendo. Y luego cuando lo avientan al mar, amado, no crea que podía nada, viene el hermano Chamú y dice, gracias Señor por este alimento que va para adentro. Se lo traga. Y llega el pez. Llega al fondo, al fondo, al centro del pez. Fíjese lo que hace, bajó. Es lo que hace. Por eso las tormentas vienen a tu vida, porque lo único que está pasando es que estás descendiendo. ¿Qué estás descendiendo? Hay tormentas en la vida tuya, en la vida mía, que simplemente las tenemos porque somos desobedientes. No queremos obedecer al Señor como Él nos manda a obedecerlo. La tercera observación, algunas tormentas vienen porque estamos dentro de la voluntad de Dios. Van a venir tormentas aún estando en la voluntad de Dios, aún estando dentro de la voluntad de Dios. El hecho de que tú obedezcas a Dios no quiere decir que no va a haber tormenta, pero te voy a decir algo, pero por lo menos estás en un lugar más seguro, estás en la voluntad de Dios. Estás haciendo la voluntad de Dios. Las tormentas pueden venir cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Los discípulos estaban en la tormenta porque obedecieron. En este caso, la historia que relata Mateo es porque ellos obedecieron. ¿Qué les dijo Jesús? Súbanse a la barca, váyanse del otro lado y espérenme ahí. Ellos obedecieron y en medio del camino empiezan los vientos, empieza la tormenta. Estaban obedeciendo. Los discípulos estaban en la tormenta simplemente por obediencia. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios y aún así tuvieron tormentas en sus vidas. Job
Josué, José, Abraham, son ejemplos de pasar por las tormentas mientras están haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia de Job? Un hombre piadoso, recto y temeroso de Dios. Si usted lee el primer capítulo, los primeros versículos, usted va a ver esa descripción. Y cuando Dios se topa con Satanás, dice, ¿a dónde andas? ¿De dónde vienes? ¿De rodear la tierra? Andaba buscando a quién darle lata. Amado, mire, muchas veces el diablo no puede estar en todas partes, pero tiene demonios. Así que puede ser que el diablo me hizo hacerlo. A lo mejor se encontraba en Japón, pero era un demonio del que estaba trabajando, porque él no es omnipresente. El diablo no es omnipresente. Pero en este caso estaba echándole ojo a los que iban a buscar a Dios. Y le dijo Dios, ¿has considerado a mi siervo Job? Tú te andas buscando, mira, considera a este hombre. No, dice, él te sirve porque le das. No, él me sirve porque me ama. Y el diablo le pide permiso. Fíjese, lo que el diablo va a hacer con los hijos de Dios tiene que pasar por la autoridad de Cristo. Y porque el hombre era un hombre temeroso y que amaba a Dios, amado, empezó por su historia. Ustedes conocen la historia. Usted conoce su historia. Por hacer Abraham pasó por lo mismo, José pasó por lo mismo. Son hombres que pagaron un precio por obedecer a Dios. Ahora, cuando estaba yo estudiando para todo esto y repasando algunas cosas, hay una pregunta que sale aquí que la voy a contestar de tres maneras. ¿Qué es lo que Cristo hace por nosotros en las tormentas? Si Cristo es real en la tormenta, ¿qué es lo que Él hace? ¿Para qué está? ¿Cuál es el papel de Él? Bueno, te voy a decir tres cosas. Número uno, Él ora por nosotros. Él constantemente está intercediendo por ti y por mí. Mire lo que dice el versículo 23 y 24 de Mateo 14. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas, para hablarle a su Padre, para interceder. Constantemente el Señor estaba siendo invadido con peticiones, el pueblo lo buscaba, Él tenía y debía mantener una relación con su Padre para estar al tanto y conectado con Él. Al anochecer, dice, estaba ahí Él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Yo tengo a un padre que tiene a su hijo sentado a la diestra, que constantemente está intercediendo por nosotros, porque Él lo dijo aquí, y cosas mayores harán en mi nombre, y todo lo que pidieres al Padre, conforme a la voluntad del Padre, se te será hecho. O sea, Él está intercediendo. Y cada vez que tú y yo llegamos con una tormenta, con un problema, con una dificultad, y amado, entra, por cierto, tu oración siempre debe ser en el nombre de Jesús. No en el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tienes adentro para que te siga llevando y dirigiendo. Pero tu oración siempre tiene que ser en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús que murió por mis pecados. En el nombre de Jesús que todo lo puede. En el nombre de Jesús que es mi sacerdote. En el nombre de Jesús que es mi Padre. En el nombre de Jesús que todo lo puede. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo. Tu oración tiene que ser en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad que tenemos. Es la autoridad, Él es intercede. ¿Sabes por qué? Porque tú estás pidiéndole, Jesús, ayúdame. ¿Sabes lo que hace Jesús? Agarra tu petición y le dice, Padre, ahí está mi hijo por el cual yo morí. Yo pagué el precio. Necesita una sanidad, necesita dinero. Conforme a tu voluntad, dásela por la sangre que yo derramé por Él en la cruz. O sea, el que intercede por nosotros, el que vela por nosotros, el que nos identifica por nosotros, es Cristo Jesús. Por eso Él ora por ti, Él intercede por ti porque te ama. No te va a dejar solo en la tormenta. Miren lo que lo pone el escritor de los Hebreos, hablando de aquel que intercede por nosotros. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. ¿Qué ha atravesado? ¿Qué? Los cielos. Está sentado a la diestra de Dios, ¿qué? El Padre. Y miren lo que dice aquí el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin... Usted va a decir, a ver, ¿Él pasó hambre? Sí. ¿A Cristo le faltó dinero? Sí. ¿No lo leyó en la Biblia? ¿Que tuvo que mandar a pescar para que le sacaran moneda para pagar impuestos? A Jesús no le regresaban, él tenía que pagar impuestos cada año. ¿Sintió hambre? Claro. ¿Sintió dolor? Sí. Lloró cuando Lázaro
murió. ¿Tú crees que Jesús no se identifica contigo? ¿Tú crees que eres el único que has perdido a alguien que amas? Jesús lo ha hecho. ¿Te duele la cabeza? ¿Te dan migraña? Jesús cargó una corona de espina, dice la Biblia. ¿Te duele el cuerpo? Jesús le dieron azotes en su cuerpo. Que los pies, Jesús le clavaron unos clavos en sus pies, en sus manos. O sea, Él se identifica con todo lo que tú y yo pasamos, pero sin pecado. Fue el Cordero que Dios envió para el sacrificio del perdón de tus pecados y los míos. Y mire lo que dice aquí, versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente. ¿Cómo? ¿Verdad que no dice con temor? Dice confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más da. Esto fue lo que se le dijo a Pablo: bástate mi gracia para aliviar tu dolor, para aliviar tu aguijón. Me gusta la frase que les puse ahí. Esta frase dice: Cristo vino a este mundo para hablarnos sobre Dios. Él está ahora en el cielo hablándole a Dios de nosotros. Todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, Él te va a representar. Cuando estamos pasando por algunas tormentas, podemos tener la seguridad de que Dios está orando, de que Cristo está orando por nosotros. Él está intercediendo por nosotros con el Padre. Esto pasó aquí. Esto lo vemos con los discípulos, amados, de que Él estaba. Fíjense, ellos pasando el inicio de la tormenta y Él orando a su Padre. Ya sabía, Jesús es soberano. Ya sabía para dónde iba tu barca. O la barca de Él, y también sabe para dónde va la nuestra. Él ora, Él intercede. Número 2, Él se acerca a nosotros. Él se acerca a nosotros. Miren lo que pasó en el versículo 25. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando estamos pasando a través de las tormentas, Jesús no viene a nosotros ni antes ni después, sino en el tiempo correcto. En el tiempo correcto. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Porque a veces cuando empiezas a sentir el dolor: oh Señor, oh Señor, oh Señor. Y el Señor: no, espérate, necesito que ese proceso se siga perfeccionando. Mire, cuando Jesús se acerca a uno, hay dos maneras en que lo hace. Letra A: Él viene a nosotros en la hora más oscura. En la hora más oscura. En la hora más oscura. ¿Por qué digo esto? Porque dice aquí el versículo 25, en la madrugada, las 3, 4 de la mañana, cuando ya, si tú te levantas a esa hora, vas a notar que, amados, ni el sol, ni ningún rayo, simplemente hay una plena oscuridad. En la hora más oscura, en la hora que más lo necesita. Yo te dije al principio que Él no llega antes ni después, llega cuando Él debe de llegar para tu necesidad. No solo llega en la hora más oscura de tu vida, Él viene a nosotros, letra B, victorioso sobre nuestro temor más grande. Victorioso sobre nuestro temor más grande. Mire lo que dice la segunda parte del 25. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Ahora, quiero que note este versículo porque es muy interesante. Cristo vino caminando sobre las mismas cosas que asustaban a los discípulos. Ellos estaban preocupados por las olas, el agua y la tormenta, pero Cristo vino caminando sobre ellos. ¿Sabe lo que pasa aquí? Al caminar Cristo por el agua o sobre el agua, ¿sabe lo que le está diciendo a sus discípulos? Le está diciendo lo siguiente: varones, lo que sea la tormenta más grande de tus vidas, de sus vidas, yo la tengo debajo de mis pies. Quiero que entienda, amados, cuando Jesús camina sobre algo, es que no está sobre Él, Él está sobre esa circunstancia. Cualquiera que sea tu agua, si es una enfermedad, Jesús dice: yo pagué, mira mis pies, mira mis llagas, yo caminé sobre eso. Cuando las aguas vienen sobre ti, Jesús dice: mira, todo lo que te atemoriza, yo lo pisoteo. Yo lo pisoteo. Él es victorioso sobre aquello que nos atemoriza, sobre aquello que nos está atemorizando. Por eso es muy importante entender esto. Cualquiera que sea la tormenta que usted esté pasando, Cristo puede caminar sobre ella. Pero que usted puede decir: pastor, es que usted no entiende. No, yo no creo que Cristo pueda con esto. No, Cristo puede. Recuerda que Él es el sumo sacerdote capaz, que se identifica con todas tus debilidades y que Él pasó pero sin pecado. Sin pecado. Ahora, a través de esta serie, ya esta es la tercera vez que le recito
esta siguiente porción bíblica. Y me gusta. ¿Por qué? Porque es una garantía, es una promesa. Es una promesa. Hay bendiciones con promesas y en verdad creemos que Dios nos puede ministrar a través de la presencia de Cristo. Mire lo que dice. Pero ahora dice el Señor, el que te crió, Jacobo, el que te formó, Israel. No temas que yo te he redimido y te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. ¿Cuánto creemos en esto? Porque una cosa es leerlo y ver que otros hermanos y recitarlo en la Biblia, pero el vivirlo. Amados, es importante entender estos principios, porque la vida es tan real todos los días, de lunes a viernes. Aquí estamos bien, nos miramos bien, nos estamos gozando, pero terminando este servicio empieza la realidad de tu vida, las decisiones y las tormentas. Así que lo que Cristo hace con nosotros, Él ora por nosotros, Él se acerca a nosotros y Él nos ministra. Cristo tiene la habilidad de acercarse, pero también de ministrarte en medio de tu temor, aunque tú no lo sientas. Cuando los discípulos, dice el versículo 26, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. No tengan miedo. Amados, mire, hay algunas maneras que debemos de entender cómo Cristo nos ministra. Y eso es muy importante para que tú puedas tener la certeza de la ministración de Cristo en medio de la tormenta. Letra A, Él nos ministra a pesar de que nosotros no entendamos. Porque tal vez tú no vas a entender, el miedo te ha invadido. Tú ves un fantasma, tú estás viendo, ¿cómo decimos nosotros moros contra insectos? Moros, y vemos de más y nos empatamos, nos paniqueamos. Y a veces te van a decir, mira, tú tienes que creerle a Dios y sentir a Dios. No, yo no siento. Pero tú puedes tener la seguridad que a pesar de que tú no lo estás entendiendo ni sintiendo, ahí está Él presente para ministrarte. Los discípulos no sabían lo que estaba sucediendo. Ellos pensaban que Cristo era un fantasma, tuvieron miedo, pero Cristo llega a ellos y les dice, no se preocupen, calma sus temores, calma sus inquietudes y calma sus preocupaciones. Muchas veces no vamos a entender por qué estamos pasando por algunas tormentas. No las vamos a entender. Yo les platiqué a ustedes, aparte de las tormentas de mi vida, ya hace como 5 años, en el 2013 a finales y al 2014, yo traje una serie y llamado En medio de la tormenta. Yo hablé de la serie de tratando con el desánimo, y uno de los sermones que traje de 7 hablé de Elías, y me acuerdo bien porque el año pasado fui a esa serie y fui a leer a ver qué es lo que Dios me estaba hablando en ese entonces mientras yo pasaba por una prueba, y me di cuenta que Dios a través de Cristo y de su Espíritu Santo me estaba ministrando sin que yo lo entendiera. Uno de los temas que le traje a la congregación en ese entonces fue: Señor, me siento tan mal que me es difícil servirte. El ejemplo de Elías. Y cuando estaba leyendo el año pasado esto, entendí que ahí estaba el Señor conmigo. Su palabra. Todas las cosas obran para bien, aunque tú no lo entiendas. Todo obra para bien. No importa si el diablo lo intentó, si otras personas lo intentaron, o Dios las permitió, o tú las tomaste como decisión. Todo va a obrar para bien porque Dios tiene el control de tu vida. ¿Qué dice Romanos? Pablo lo pone claro. Y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Dice que todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las tormentas de tu vida, lo que te esté pasando, todo obra para bien, es lo que dice aquí. Ahora, voy a hacer algo rapidito. Dice aquí, todo obra para bien. ¿De veras? Yo no soy para hacer en la cocina. Yo voy a hacer 2 platillos. Chorizo con huevos y huevos con chorizos. Y no me hagan bolas, es todo. Okay. Pero yo sé que antes, para hacer pasteles, ya no había lo que era berry, ¿qué? Eso. Era harina. Todo. Inclusive aquí tenemos una persona, la hermana Luz hace pasteles muy ricos. Voy a promoverlas. La hermana Ana hace y todos los pasteles que ellas hacen no engordan. El pastel. Uno sí.
Ahí le va. Hacer unos pasteles ricos, pero todos los pasteles llevan un procedimiento. Y siempre he comparado este versículo con hacer un pastel. Si usted quiere a la antigua, ya ahorita Baby Shark le pone, ¡pum!, lo sopla y ya sale el pastel. Lo saca de la casa como que se infla todo y ya está listo. Pero antes, recuerda, era echarle la harina. Imagínate si quieres comer un pastel. A ver, dame la harina. Te la avienta. Ay, le voy a echar sal. Para que se baje, agua caliente, ahí le va. ¿Okay? Y le va a echar levadura. ¿Qué más se le echa al pastel? Huevo, con todo y cáscara o no. Sin cáscara, ¿verdad? Huevos, ahí va el huevo. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a batir? Pues señor, te va para adentro. Y como quedó crudo, usted tiene que meterse al horno para que se cocine. Ahora, ¿cuánto se come en un pastel a piezas? ¿Verdad que no? Todo era para bien, todo es para algo. O sea, al pastel se le echa su harina, su levadura, sus huevos, su agua caliente, su sal. A ver, tengo una pregunta. ¿Sí le echan sal o no? ¿Alguno? Sí. ¿Para qué si es dulce? A ver, lo que no quiero. Que alguien me lo explique. Para balancear lo dulce. Y a ver, ustedes que no saben de cocina, para eso le echamos sal. ¿Ok? Y luego todavía meten todo, le echan el agua caliente. ¿Le echan leche también o no? Leche. O depende del agua o leche si lo quieren, ¿verdad? O las 3 leches esas. Sí. Ahí le va. Lo bate. Pasa por toda la batidora. Todo obra para bien. Y luego prenden el horno a 350 grados. Y lo meten allí. Y luego, cuando ya está listo, ¿qué empieza a oler esa cocina y esa casa? ¡Ah, qué ricura! Y llega la visita y usted no la esperaba. You know what I mean? ¿Le gusta un café? Claro, hermanita, sí se lo acepto. ¿Cómo lo quiere? Con un panecito del que acaba de hacer. O sea, le malentendió esa pregunta si quiere leche o azúcar. Pero usted se fue un poquito más largo, con un panecito de esos que acaba de hacer. ¿Y a su nombre? Gloria. Todo obra para bien. Aunque no lo entendamos, los ingredientes que Dios está usando para sacar un rico pastel que va a ser de agrado a su Padre. Así que Él nos ministra, a pesar de que nosotros no lo entendamos. Me encanta cómo lo pone esta frase. Cristo camina sobre todo aquello que nos atemoriza, como caminó sobre el mar que atemorizó a sus discípulos. Nuestra seguridad, escuche bien lo que les voy a decir. Nuestra seguridad no está en lo que sabemos, sino a quien conocemos. No es tu inteligencia, no es que tanto sepas de la Biblia, es a quien conoces. Y si es a Cristo, Él va a acercarse a tu vida y te va a ministrar. Y letra B, Él nos ministra a pesar de nuestro temor. A Cristo no le preocupa cuáles sean tus temores, Él puede ministrarte. No importa el grado de miedo que tengas por la situación que tengas, Él te puede ministrar. Ahora, ya voy a concluir. Te voy a dar 5 cosas rapiditamente de seguridades para descansar durante la tormenta. Porque voy a decirles algo. Esta semana van a tener tormentas. Pero también pueden tener garantías, seguridades, certezas de que Dios puede ministrarte en las tormentas. Por ejemplo, tú puedes tener esta seguridad en la tormenta, que Cristo nos trajo hasta aquí. O sea, tú llegas a ese momento porque Él permitió que llegaras hasta allí. Él es soberano, Él sabe lo que está haciendo contigo. Él lo permitió, Él nos trajo, como los discípulos. ¿Quién los llevó al mar? ¿Quién los llevó en el barco? Cristo los mandó para allá. Él fue el que autorizó eso. Así que tú estás metido en esto porque Él autorizó todo esto. Ahora, yo voy a darte 2 cosas que son muy, muy importantes porque hay 2 tipos de tormentas. Por eso Él te lleva, porque hay 2 tipos de tormentas. Te tiene que llevar porque hay 2 tipos de tormentas. La primera, o letra A, las tormentas de corrección cuando Dios nos disciplina. Porque a veces hay cosas que Dios tiene que apretar tuercas en tu vida. Tuercas en mi vida. Y por eso Él permite que llegues así. Pero el segundo tipo de tormenta, la letra B, las tormentas de perfección. Cuando Dios está causando ese crecimiento en tu vida. Te está perfeccionando. ¿Qué dice la palabra? La buena obra que Él empezó a ti, Él la va a terminar, ¿no cree? Esa es perfección. Dios quiere que tú vayas creciendo en tu fe.
en tu relación, que aprendas a tratar bien con las tormentas de la vida. Así que tú estás en el momento donde estás. ¿Por qué? Porque puede ser una corrección o puede ser una perfección. Dios te está causando crecimiento en tu vida. Pero también, número 2, Él estará orando por ti. Tú puedes tener la seguridad que Él va a estar orando por ti. Nada va a pasar desapercibido de Dios. Él va a interceder por ti. Todo lo que pidieres al Padre, tenemos a un intercedor, a un abogado que es Cristo. Que si pecamos, Él es nuestro abogado. Aquí dice Juan, lo dice claramente. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Número 3, Él se acercará a nosotros. Él se acercará a nosotros. Simplemente Él va a tomar la iniciativa. Como se acercó a sus discípulos caminando sobre el mar. Número 4, Él te va a ayudar a crecer. Él te va a ayudar a crecer. Tú tienes que creerle a Dios. Que Él te va a ayudar, te va a sostener. Simplemente tienes que confiarle a Él. Tienes que confiarle a Él. Tienes que entender que tienes que tener la fe de un niño y dejarte mover por el Señor. Tienes que hacerlo. Tienes que creerle, porque Él te va a ayudar. ¿Qué es lo que hizo con Pedro? Pedro extiende su mano y lo agarra, lo ayuda. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le está dando una lección. ¿Por qué no has podido? Tú has andado conmigo, tú has visto los milagros, tú has visto las maravillas, tú has visto, Pedro, cosas en tu vida, de mi vida, que no era para que dudaras. Él te va a ayudar a crecer. La lección que te va a dar ese día va a ser, no tiene precio. Y si la aprendes, mejor para ti. Mejor para ti. Y número 5, Él nos encaminará. Después de que Él rescató a Pedro, que se estaba hundiendo, ahí le va, lo rescata. Y dice la Biblia, la tormenta todavía está. Si usted lee bien esa historia, lo agarra y Pedro vuelve a caminar sobre el agua, pero ahora agarrado ¿de quién? De Cristo. Recuerda el versículo de Isaías: cuando pases por las aguas, por los ríos, por el fuego, Él te encaminará, yo estaré contigo. Lo agarra, camina con Él y van caminando ¿hacia dónde? A la barca. Y dice la Biblia que hasta que no llega a la barca, entra a la barca, entonces reprende a los vientos y se calma la tempestad. O sea, Pedro todavía caminó dentro de su tormenta con Jesús. El hecho de que Cristo llegue a tu vida, déjame decirte, esto es muy importante, ya voy a terminar, les prometo. El hecho de que Cristo llegue a tu vida en la tormenta no quiere decir que la tormenta va a pararse en ese momento. Lo que quiere decir que ahora tienes al Maestro contigo, que tienes al Creador del universo, que tienes a Jesús sintiéndole que te agarra de la mano y te dice: aquí estoy, aquí estoy. Pero los vientos, aquí estoy. Dígame, ¿cuándo volvió a entrar la duda de Pedro mientras caminaba la barca? Ya no entró, porque aun cuando estaba la tormenta, él camina seguro del lado de Jesús. De Jesús. Y no fue hasta que entraron a la barca que Jesús, dice la Biblia, reprende a los vientos y se calma. Se calma. Tienes que poner a Jesús en el control total, no solo de tu vida, de todo lo que es tuyo, de toda tu casa, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu negocio. Pero si tú le dices al Señor: mira, esto es tuyo, esto no, dice el Señor: yo voy a caminar contigo en las tormentas, pero no lo vas a pasar hasta que aprendas a soltar todo. Y Él promete encaminarte de nuevo a tu barca, entregarte lo que Satanás te quería quitar en la tormenta, destruir tu barca, destruir tus bienes. Y si logra destruirlo, lea la historia de Pablo cuando sufre ese naufragio. Dice la Biblia, ¿sabe cómo se salvaron? ¿Sabe cómo se salvaron? Ahí le va. Dice que había tablas del barco flotando y que de ahí se agarraron. Dios va a usar tus pérdidas para salvar tu vida. Ese es el Dios que tenemos.
¿Qué te está robando la tormenta? ¿A tus hijos? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero? ¿Qué te está robando? Tienes que confiar totalmente que tú y yo tenemos el poder para hacerle frente a las tormentas de la vida.